Profesor y compañeros, reciban mis cordiales saludos. Quien les habla es Ayala Bravo Diana, del Grupo 5 de la Universidad César Vallejo. En el curso de cátedra vamos a hablar acerca del Tuxteno. El Tuxteno viene a ser una novela social escrita por el escritor peruano César Vallejo. Este se publicó en Madrid en 1931. La importancia de este en la producción narrativa de Vallejo es enorme y ha sido reconocida por la crítica desde su aparición. Tuvo mucha influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa indigenista en el Perú. También podemos decir que César Vallejo, hablando un poco de su vida, él nació en Santiago de Chuco del 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Estudió en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, logrando graduarse en 1915 con una tesis, El romanticismo en la poesía cayetana. Mientras trabajaba como profesor en Trujillo, frecuentó a los jóvenes intelectuales que formaron grupo en el norte, donde destacaron Víctor Raúl Aya de la Torre, Anterior Orego y Asiles Espezulín. En el año de 1918, él llegó a Lima para poder continuar con sus estudios en la Universidad de San Marcos. En 1919 publicó Los Heraldos Negros, que fue su primer poemario. Y en 1921 ganó el premio del Cuento Nacional por su relato Más allá de la vida y la muerte. En 1922 publicó su afamado poemario Trilce y en 1923 viajó a Europa, de donde nunca volvió. Vivió en París y Madrid, escribiendo poemas y artículos periodísticos. También viajó a Rusia, donde adoptó la ideología socialista. Vallejo es considerado el más grande poeta del Perú. Su obra refleja el dolor por las injusticias sociales. Sus poemarios más afamados son Los Heraldos Negros, que se publicó en el año 1919, Trilce, que fue en 1922. Estos se publicaron en España. España, Aparta de este mi cáliz, 1939, Poemas humanos, 1939, en narrativa sobresalen Paco Yunque, que fue en el año 1931, Fabla Salvaje, 1923, y por último El Tuxteno, que fue en el año 1923. Murió en paludismo en París el 15 de abril de 1938. Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse. Muchas gracias. A continuación, le daremos el pase a mis siguientes compañeros. Bueno, nuestro proyecto va a ser un audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? Que hace referencia conjuntamente al oído y a la vista. Por lo tanto, emplea ambos sentidos a la vez. Bueno, es la utilización más frecuente del concepto que está vinculada al formato de difusión de contenidos, que va acompañada de imágenes ópticas y grabaciones acústicas. Bueno, un material audiovisual es visto y oído por el receptor. Entonces, así podemos difundir la novela Tuxteno de César Vallejo de una manera más fácil y práctica a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Gracias. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cómo define un emprendimiento cultural? Bueno, la cultura es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad en todas sus esferas, su reconocimiento, su diversidad de contenidos y todo lo de allí se expresa en elementos necesarios para una democracia con políticas sociales de Estado, que diseñan estrategias que fortalecen en el crecimiento democrático y equitativo de sus comunidades. Bueno, el emprendimiento cultural pretende que el emprendedor desarrolle proyectos participativos en los cuales se pueden generar instituciones creativas mediante planes de negocios que direccionen sus estrategias de forma competitiva. Bueno, en el emprendimiento cultural busca que los emprendedores desarrollen todo su potencial productivo en las diferentes cadenas de valor
de industrias culturales, así como artísticas, creativos, de diseño, de arte, gestiones, organizaciones culturales, comunicativas, entre otros. Bueno, se intenta fortalecer todos los eslabones y actividades transversales, así como el diseño de estrategias orientadas hacia la generación y entremados de prácticas, circuitos, agentes, organizaciones e instituciones de campo cultural concebidas como una totalidad. Bueno, abarca a su vez un campo vasto y heterogéneo que comprende la interacción entre varias actividades creativas, desde el arte y artesanías tradicionales, la música, las dramas, el teatro, artes visuales, la imprenta, etc. También grupos tecnológicos como industrias cinematográficas, la televisión, la radio y los medios, y el diseño. Eso sería todo. Gracias. En este caso tenemos como propuesta emprendedora, que es el tema de Tusteño. Vamos a hacer lo que es un audio visual y de hecho también como un video documental. Y estaremos presentando a continuación lo que es la vida u obra de César Vallejo. Hablaremos de su vida. Llamado el poeta universal, César Abraham Vallejo Mendoza, uno de los más grandes poetas y narradores del siglo XX. Nace en el departamento de La Libertad, específicamente en Santiago de Chuco, un 16 de marzo de 1892. Y sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero, donde en sus primeros años nuestro gran poeta fue formado para la vida sacerdotal, ya que su familia tenía una gran devoción cristiana, siendo el menor de 11 hermanos. Realizó sus estudios primarios en su natal Santiago de Chuco. Ya en 1905 se dirige a la ciudad de Huamachuco para ahí concretar sus estudios secundarios. Luego, en 1910 es donde él se matricula en la Universidad Nacional de Trujillo, pero le deja a los pocos meses. Así él regresa a su ciudad natal para allí poder ayudar a su padre, ya que él abandona la universidad debido a no poder solventar sus estudios, donde trabajando al lado de su padre se da cuenta de la dura realidad en que vivían los mineros Quirubilca, para publicar en 1931 su novela Tuxteno, donde denunciaría los abusos de las grandes transnacionales mineras en contra de sus trabajadores y la población, y así como muchísimas otras obras más. Acontecimientos trascendentales de César Vallejo. Durante años, Vallejo ha sido considerado como el autor de 3 libros de poesía, 2 publicados en vida, Los Heraldos Negros y Trilce, y otro que salió al año de su muerte bajo el nombre de Poemas Humanos. El título Poemas Humanos trajo como resultado diversas críticas. El primero en criticar fue Juan Larrea en 1961, en el primer número de la revista Aula Vallejo, que él dirigió como docente de la Universidad de Córdoba, Argentina. Este trabajo se basa en el libro del bardo literario César Vallejo Mendoza, Tuxteno. Según su viuda Georgette, esta obra fue escrita de un solo trecho en 3 semanas, en febrero de 1931. ¿Por qué es importante nuestro proyecto? Al igual que César Vallejo, existe un evidente propósito social, como es plasmado en Tuxteno, la denuncia del imperialismo norteamericano mediante la expoliación de los indígenas y los abusos contra los obreros en las minas, lo cual sigue presente en la actualidad. Igualmente la hubo de toda intentativa de independencia de esta explotación inhumana.
Vallejo acusa asimismo el servilismo de la clase burgués, al que también se presenta actualmente en las autoridades y en los personajes adinerados. Esta obra, en conjunto con nuestro proyecto, es informar lo que pasa ahora con los indígenas y mineros, la explotación que existe, además de informar sobre quién es César Vallejo y lo importante que es informarse y leer sus obras, ya que él es un orgullo peruano. Los objetivos del proyecto es lo que se pretende es alcanzar una meta, construir y desarrollar, potenciar o alcanzar la definición de objetivos, ya que dentro de ello esto es un elemento clave, ¿no? Para obtener unos objetivos bien definidos y seleccionados, tuvimos que centrarnos las bases para llevar a cabo un exitoso proyecto. La meta de este informe es dar a conocer la obra Tungsteno de César Vallejo, ya que hay muchas personas que no conocen esta maravillosa obra que habla de un problema muy grave en la sociedad, que en ese tiempo explotaban a la gente muy pobre, a la cual sigue presente en la actualidad. El tungsteno demuestra un evidente propósito social, la denuncia del abuso y la explotación de los indios por parte del imperialismo norteamericano y el servilismo de la clase dominante peruana frente a esto. La división simplista de los personajes entre buenos y malos resulta evidente, pero no es por ello que el Tunquento adquiere relevancia, sino porque constituye uno de los pasos más firmes en el desarrollo de la novela indigenista. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios. Los Heraldos Negros son poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía la afiliación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferencia expresiva. Y Trilce, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal. En 1923 partió hacia Europa para no volver más a su patria. Hasta su muerte residió en París, con algunas breves estancias en Madrid y en otras ciudades europeas en las que estuvo de paso. Vivió del periodismo completamente con trabajos de traducción y docencia. Sus dos primeros años en París fueron de mucha estrés económica, al punto que muchas veces tuvo que dormir a la intemperie. Inicia su amistad con el escritor español Juan Larrea y con Vicente Huidobro. Traba contactos con importantes intelectuales como Pablo Neruda y Tristán Tzara. En 1925 empieza a trabajar como secretario de la recién fundada Les Grands Journaux Iberoamericains, o los grandes periódicos iberoamericanos, una vasta organización publicitaria. En 1927 conoció en París a Georgette Marina Phillips Travers, una joven de 18 años. En 1929 empezó a convivir con Georgette y junto con ella realizó un segundo viaje a Rusia. En 1930 viajó a Madrid a raíz de la publicación de su poemario Trilce, que señaló el descubrimiento de una poesía en España donde fue sometida a la crítica. Retornó a París, pero al poco tiempo es expulsado, acusado de hacer propaganda comunista. Junto con Georgette vuelve a Madrid, donde pasa dificultades económicas. A inicio de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre el agotamiento físico. El 24 del citado mes
es internado por una enfermedad desconocida. Después de 32 años de reposar allí, el 3 de abril de 1970, su viuda Georgette de trasladó sus restos al cementerio de Montparnasse, escribiendo en su epitafio: